Es tiempo de En Contexto. Y el María Angulo ya está con nosotros aquí en los estudios de France 24 para poder hablar acerca de una noticia, profundizar que ha marcado la agenda informativa de este día. Y seguimos con Venezuela y las devastadoras consecuencias del doble terremoto. Bienvenida. Gracias por recibirme, Elena. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la devastación en Venezuela, que ha causado ya la muerte de casi 2,000 personas. Y algunos sectores han solicitado que las estructuras del programa del fallecido expresidente Hugo Chávez de vivienda, impulsado precisamente por su movimiento en La Guaira, sean auditadas. ¿Por qué se solicita esto? En efecto, Elena, tras los sismos registrados el 24 de junio que ocasionaron daños en múltiples edificaciones, como bien lo mencionabas, en La Guaira, entre ellas varias de la Gran Misión de Vivienda Venezuela, diversos sectores han solicitado una auditoría técnica e independiente de estas estructuras. La pregunta es ¿por qué? Bueno, pues lo que buscan con esto es determinar si las afectaciones fueron producto únicamente de los terremotos o si también existieron fallas en el diseño, la construcción, los materiales utilizados o la supervisión de las obras. Quienes respaldan esta petición consideran que una evaluación especializada permitirá establecer si las edificaciones cumplían o no con las normas de construcción y resistencia sísmica. De hecho, desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela, el director Richard Casanova se refirió al tema y declaró lo siguiente a la agencia Reuters. La historia de las viviendas públicas de Chávez es una historia de corrupción y construcciones de baja calidad, levantadas sin supervisión, inspección ni cumplimiento de códigos específicos en muchos casos. El María, en este sentido, entonces, por favor, ahondemos un poco más en este programa de viviendas y cómo se convirtió de alguna manera en uno de los estandartes del movimiento chavista. Elena, aquí hay que poner en contexto que tal como vemos en pantalla, la Gran Misión Venezuela fue creada en el año 2011 por el entonces mandatario Hugo Chávez Frías. Todo surgió como una respuesta a la emergencia habitacional generada por las fuertes lluvias registradas a finales del año 2010, que por cierto dejaron miles de familias damnificadas. De acuerdo con lo indicado por el chavismo en su momento, el propósito de este programa era reducir el déficit de viviendas mediante la construcción masiva de complejos habitacionales. En concreto, Elena, hablamos del complejo urbanístico conocido como Hugo Chávez Frías, que fue inaugurado en el año 2013. Pero también del complejo Luisa Cáceres de Arismendi, que fue finalizado 2 años después. Aquí es clave recordar que el programa adquirió un importante peso político, porque fue impulsado en la antesala de las elecciones presidenciales de 2012, en las que Chávez aspiraba a la reelección. Lo que pasó en ese momento fue que Chávez prometió construir millones de viviendas para ciudadanos de bajos recursos. La entrega de estas viviendas se convirtió en uno de los principales ejes del discurso gubernamental y en uno de los programas sociales más representativos del chavismo. Tras la muerte de Chávez en 2013, su sucesor Nicolás Maduro elevó la promesa de Chávez a la construcción de al menos 5 millones de casas para el año 2025. Eli, ¿qué dicen los expertos sobre este tema en particular? Especialistas en ingeniería y en urbanismo sostienen que aún es demasiado pronto para atribuir las fallas únicamente al impacto de los terremotos. Esto sin realizar estudios técnicos que sean mucho más detallados. Sin embargo, destacan la posible incidencia que pueden haber tenido en terreno efectos como, por ejemplo, el fenómeno de la resonancia o el llamado efecto de sitio, que como vemos en esta ilustración, lo que nos indica es que entre más blando sea el suelo, mayor devastación estructural se presenta. ¿Por qué? Porque la onda sísmica se propaga con una mayor intensidad. Ante este panorama, los expertos explican que una investigación exhaustiva debe evaluar los aspectos como la calidad de los materiales, pero también el cumplimiento de las normas de sismoresistencia, así como el diseño y el mantenimiento de los edificios. Los cuestionamientos se sustentan en la necesidad de verificar, Elena, si las construcciones, en este caso las de la Gran Misión Vivienda Venezuela, respondieron a las exigencias técnicas para una zona con actividad sísmica como esta, y si existieron deficiencias que pudieron incrementar los daños. Sobre el tema en específico de la resistencia, el ingeniero Juan Manuel Fuentes, quien es el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, le dijo a France 24 lo siguiente.
podemos ver edificios muy altos que siguen en pie y que si bien tuvieron daños, no son, digamos, los mismos o daños tan considerables como tuvieron estas pequeñas estructuras. Y esto tiene mucho que ver por un fenómeno que conocemos como resonancia, y es que las estructuras propiamente, por la altura y por los materiales, tienen una característica fundamental que conocemos nosotros como periodo estructural. Ese periodo puede coincidir con el periodo que tiene el movimiento sísmico, y cuando esto ocurre, entonces pasan situaciones como las que estamos viendo. Desde luego, esto también puede ser influido por el tipo de construcción, la calidad de la construcción y desde luego los sistemas estructurales que se han utilizado para la construcción de estos edificios. María, la tragedia ocurre hace 6 días en este 2026, sin embargo los reportes sobre irregularidades en la construcción de estas viviendas vienen desde el 2017, casi hace 10 años. Así es, Elena. En efecto, desde hace un poco más, desde hace 12 años, distintos reportes y denuncias advertían sobre presuntas irregularidades en algunos proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Tal como este informe que fue presentado por Misiones Transparentes en el mes de noviembre del año 2014, y que fue titulado El Mapa Institucional de la Gran Misión Vivienda Venezuela, o de la falta de transparencia y sus consecuencias. Entre los señalamientos figuraban posibles fallas en la calidad de la construcción, así como retrasos en las obras y falencias sobre las inspecciones técnicas realizadas. Aunque estas denuncias fueron expuestas por diversos actores, muchos de ellas, casi la mayoría, no derivaron en investigaciones públicas, cuyos resultados fueran ampliamente difundidos. Por otra parte, los reportes sobre presuntas irregularidades que decíamos ya venían desde 2017. Y entonces, ¿qué sigue ahora él en este escenario? ¿Qué le han pedido los sectores que cuestionan las obras al gobierno de Delcy Rodríguez? Bueno, Elena, ante los daños registrados en los edificios afectados, los sectores que cuestionan las obras han solicitado al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez la realización de auditorías técnicas, pero independientes sobre estas estructuras en específicos. La publicación de los estudios e informes de evaluación y también la participación de expertos y colegios profesionales durante las inspecciones y la determinación de posibles responsabilidades en caso de comprobarse fallas en la construcción. Antes de que comenzaran a viralizarse videos que denuncian el presunto uso de materiales de baja resistencia en algunas de las estructuras de interés social entregadas por el gobierno chavista, la presidenta interina Delcy Rodríguez declaró lo siguiente. Hemos decidido crear en lo inmediato la Comisión Presidencial para la evaluación de habitabilidad de esas viviendas y también para determinar la habitabilidad de infraestructura que tiene que ver con vialidad, con puentes, con elevados. Así las cosas, los expertos insisten en la necesidad de que las labores de reparación de las zonas afectadas respondan a controles cada vez más exigentes en materia de infraestructura para que, Elena, ante un eventual nuevo evento sismológico, los daños sean mucho menores. Gracias, María, como siempre, por poner este tema en contexto. A ti, Elena, por recibirme. Hasta una próxima. Y gracias también a ustedes por su compañía. Vamos a una pausa y en breve más información aquí en France 24.